Amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jonathan Robles. Yo soy Elsa Janet. Y bueno, hoy estamos una vez más en su sección de entrevistas. Estamos de verdad de manteles largos. Nos sentimos muy honrados de contar con un invitado que simplemente es una gran persona y es un gran y excelente músico. Acordeonista, violinista, director de orquesta. Ha dirigido en Alemania, en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Holanda, Centroamérica, México, Estados Unidos. No retraso más esta presentación. Señoras y señores, niños y niñas, con nosotros el maestro Eduardo Álvarez. Maestro, bienvenido. Gracias Elsa Linda, gracias Jonathan por tu presentación y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado en estos días? Bien, pues como todo mundo espero, pues encerrado y solamente haciendo algunas cosas por internet. Sigo dando clases, estoy dando clases a nivel del Conservatorio Nacional de Música, de dirección de orquesta, y hay un taller de cuerdas y hasta de violín, pero bueno, pues todo a raíz de la pandemia, bueno, pues todo a través de las plataformas digitales, y bueno, con mi orquesta, con la Filarmónica de Acapulco, bueno, pues también en constante comunicación con todos ellos. De hecho, al término de esta entrevista, tendré una junta virtual con la orquesta. Realizamos trabajos muy importantes también para nosotros. Los solistas de la orquesta, los grupos de la orquesta están trabajando y estamos subiendo a las redes sociales pues todo lo que está haciendo la orquesta, porque evidentemente no es una época de vacaciones, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, tenemos que seguir trabajando y en este sentido ustedes dos que son muy buenos músicos saben que tenemos que estar estudiando y tenemos que estar en dedos, como se dice vulgarmente, precisamente para no perder el nivel artístico musical. Entonces, bueno, en ese sentido sí estamos bien, la orquesta no se ha contagiado a nadie, gracias a Dios, ni del equipo técnico, el equipo administrativo, todos bien. Claro, tenemos muchas gentes familiares, amigos, conocidos, que sí, desgraciadamente, han padecido este virus. Algunos de ellos han fallecido, desgraciadamente, otros se han recuperado, lo cual es muy bueno. Pero bueno, pues en esta situación estamos todos tranquilos y bueno, pues obviamente encerrados. Muy bien, maestro. Bueno, cuéntenos, maestro, ¿cómo es que llega la música? ¿Cómo le nació a usted el gusto por querer ser músico? Pues es una historia muy bonita y muy conmovedora porque mi papá, en paz descanse, era un gran melómano, le gustaba muchísimo la música. Era buen músico, no de conservatorio, él de puro oído tocaba y tocaba muy bien el piano. Y su mamá, o sea, mi abuela paterna, era las clásicas señoras de la sociedad de aquella época que tocaba el piano, bordaba, sabía francés, en fin, todo esto. Y ella vivía en un edificio de departamentos que era prácticamente antes la casa familiar. Entonces, ella vivía en el tercer piso, nosotros en el segundo piso, y todos los días en la tarde-noche, mi abuelita se sentaba, primero a sus 70 años, y ya después, cuando ya estaba yo más grande, sus 80, 83 años, se sentaba ahí y empezaba a tocar. Leía bien, no como profesional, pero leía bastante bien, y bueno, pues yo me di el lujo de tocar con ella, no solamente el acordeón, sino también el violín. Pero la relación que yo tuve con la música fue desde que pues, prácticamente yo tengo uso de razón. Mi papá tenía una colección de discos impresionante, de esos famosos discos LP, los grandotes, de 33, un tercio revoluciones, tenía más de 8,000 discos, que se dice rápido. Yo todavía tengo aquí en casa una cantidad más o menos aceptable de esos discos, de los que tenía mi papá, y bueno, obviamente ya de grabaciones de compact disc, de digitales, y mi papá cada noche, cada sábado, cada domingo sobre todo, se ponía a escuchar música. ¿Qué tipo de música? Todo tipo de música. Había música clásica, había música ranchera, había música de Agustín Lara, había música de cha-cha-cha, había música de jazz, de swing, de todo. Y bueno, pues yo estaba siempre pendiente de ver qué estaba escuchando mi papá con sus discos. Y lógicamente con el impulso que yo sentía de
de mi abuelita, que cada vez que la íbamos a visitar, pues me permitían treparme ahí al piano, ¿verdad? Encaramarme ahí al banquito del piano y pues lógicamente apretar las teclas, y eso para mí era el mejor sábado o el mejor domingo de la historia. Y bueno, pues mi insistencia fue tal con mi mamá y con mi papá. Yo les decía todos los días, y quiero aprender música, y quiero aprender música, como desde los 4 o 5 años, bueno, pues a los 8 años, finalmente, yo creo que ya los harté, por obvias razones, y mi papá un día le dijo a mi mamá, así dijo, ya no soporto a Eduardo, llévalo a que tome clases de música. Mi mamá se puso a averiguar, y la Escuela Nacional de Música, en aquella época, escuela, ahora es facultad, nosotros vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, ahí por el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Y la escuela de música estaba en la colonia Santa María, o San Rafael, no me acuerdo, pero estaba, me acuerdo muy bien, la calle Naranjo, número 17. Entonces fui allá a hacer el examen de admisión, y me aceptaron de manera inmediata, y ahí empecé a estudiar música. Estudié el acordeón porque, pues, el maestro que me hizo el examen le preguntó a mi mamá que qué quería tocar. Le dije, yo quiero tocar piano, porque era el único instrumento que yo conocía, realmente. Y me dijo, ¿y usted tiene piano? Le dije, pues no. Pues entonces no puede estudiar piano, entonces tiene que estudiar alguna otra cosa. Y mi mamá le dijo, pues, ¿qué otra cosa puede tocar que no sea el piano y que se parezca al piano? Pues el acordeón. Y ahí me enfrasqué en mi carrera como acordeonista. Eso fue de los 8 años, a los 12, 13 años me gradué como concertista de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y después de que acabé yo la prepa, ya ingresé al conservatorio para estudiar formalmente la carrera de violinista concertista y de director de orquesta. Así fue. Maestro, pues vaya que usted empezó en un instrumento que hoy en día también lo sigue haciendo, lo hemos visto, hemos sido testigos de su actuación dentro del acordeón, pero ¿cómo es la vida que entró en un instrumento y fue pasando por otro? Que ahorita vamos a platicar un poquito más sobre el violín y sobre todo lo que ha hecho usted en el violín, y terminó al frente de todos. Terminó al frente de todos los que alguna vez fueron sus compañeros, terminó enfrente de ellos. Maestro, ¿quién fue el primer maestro que lo arropó, que lo fue guiando poco a poco, no solo en lo musical, sino también en la parte personal, en la parte humana, que es lo que comentábamos mucho, que los maestros de música y de cualquier profesión, cualquier oficio, hay ese maestro que te marca y que te da no solo el apoyo académico, sino también el apoyo moral, el apoyo personal. Claro. ¿Quién fue para usted ese maestro? En la escuela de música tuve muchos maestros, y en el conservatorio también, y a mí en mi vida académica, bueno, he tenido una buena cantidad de maestros. Les puedo mencionar fácilmente a varios de ellos. El primer maestro de acordeón que tuve yo era un maestro suizo. Era un señor muy callado, muy, muy serio, no hablaba mucho, pero era un gran músico. Se llamaba Ernest Thiel, Thiel, gran acordeonista, tocaba impresionantemente bien, pero se jubiló antes, o se fue antes de que yo terminara la carrera, y la terminé con el maestro Guillermo Montes, que es un gran acordeonista, y que había sido mi compañero, aunque ya obviamente él estaba mucho más aventajado que yo. Pero después, ya que entré yo al conservatorio, tuve el que me llevó prácticamente así, casi literalmente de la mano al conservatorio, fue el maestro Simón Tapia Colman, en paz descanse el maestro, grandísimo maestro, gran compositor, súper músico, y él me había escuchado durante 3 años, cuando estaba yo en la prepa, porque yo tuve la oportunidad de fundar y dirigir la estudiantina de la Universidad La Salle. Yo, toda mi aprendizaje académico, lo que es la primaria, la secundaria y la preparatoria, lo hice con los hermanos lasallistas, y bueno, pues obviamente en la Universidad La Salle, aunque estudié ahí la preparatoria, no la universidad, y ahí el maestro de actividades estéticas era el maestro Simón Tapia Colman. Y cuando acabé yo el tercer año de prepa, me preguntó él qué iba a hacer yo. Le dije, pues, que yo quería ser músico, por supuesto, pero mi familia
que tenía orígenes en la carrera de leyes. Mi abuelo fue uno de los, mi abuelo materno fue uno de los fundadores de la Escuela Libre de Derecho. Entonces, bueno, pues, y obviamente yo ya en tercero de prepa, yo ya de pasante, entre comillas, muy entre comillas, porque no era pasante, estaba yo trabajando en un despacho de mi abuelo, junto con su socio, el licenciado García Diego. Entonces, estaba yo ahí trabajando pues, como aprendiz nada más. Pero acabo la prepa, entro a la Libre Derecho y acabé ahí el primer semestre, y cuando estoy terminando en los primeros exámenes del primer semestre, salgo de mi primer examen de Derecho Positivo Mexicano, me acuerdo muy bien, ahí en la Escuela Libre de Derecho, ahí en la Ciudad de México, y, oh sorpresa, en la puerta de la escuela estaba el maestro Simón Tapia Colman, afuera de su coche, así con una cara de malos amigos, y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, no, pues yo sí sé lo que estoy haciendo aquí, pero ¿usted qué está haciendo acá? Y me dijo, nos vamos ahorita al conservatorio. Le dijo, maestro, son las 9:30 de la noche, ahorita nos vamos al conservatorio. Me llevó al conservatorio, él era el director del conservatorio, y me inscribió, o sea, ni me preguntó. Me dijo, yo sé lo que tú quieres hacer y tú lo vas a hacer. Así que si tu familia quiere que estudies violín, lo que es las leyes, adelante, pero aquí vas a estudiar música. Y así empecé con las 12 carreras, valga la expresión. Y lógicamente al término del primer año de la Libre Derecho, pues les dije, ¿saben qué? Digo, salí con muy buenas calificaciones, era yo muy estudioso, hacía todos mis trabajos, en fin, todo esto, pero hablé con el señor rector de la Libre, le dije, ¿sabe qué, mi señor rector? Ya me voy. ¿Cómo que te vas? Pues se armó un problema familiar que no les quiero contar, cosas tristes de la historia, ¿sí? Mi abuelo casi me fusila, me insultó, bueno, me trató de insultar diciéndome que yo iba a quedar como un hippie mariachi. Entonces yo le contesté, a ver, ¿cuál es la relación entre los hippies y los mariachis? Porque yo no veía ninguna, ¿no? Bueno, me corrió prácticamente de su casa y yo me dediqué, obviamente, hablé con mi papá siempre me dijo que terminando yo la preparatoria, el camino que yo quisiera seguir, que lo siguiera. Y entonces le dije, ¿sabes qué, papá? Voy a tomar tu palabra y, por supuesto, me voy a dejar la Escuela Libre de Derecho y me meto ya de lleno al conservatorio. Y entonces ahí sí, evidentemente, yo ya empezaba a estudiar el violín y, obviamente, ahí también ya aprendí lo que es la dirección de orquesta. Y en este sentido, de los maestros que tú dices, bueno, el primer maestro fue, obviamente, el maestro Simón Tapia Colman, que me arropó y él casi me obligó a que estudiara yo música. Y el segundo, bueno, fue el maestro Francisco Sabín, en paz descanse, mi maestro, el maestro que pues me acogió de una manera sensacional al permitirme entrar yo a la clase de dirección de orquesta y pues fue una relación muy, muy bonita que duró hasta que falleció, hace un par de años falleció. Incluso, bueno, pues la última orquesta que dirigió mi maestro Sabín fue la Filarmónica de Acapulco. Entonces fue una relación muy, muy bonita que tuve yo con mi maestro en todos los sentidos, fue un mentor para mí, todo esto. Esto en la ciudad, en México. También en México, el maestro Roberto Vasca, violinista, gran maestro, uno de los mejores maestros que he conocido, y un gran solista, un gran violinista, también me ayudó muchísimo en el violín y me enseñó muchísimo. Pero a nivel ya internacional, bueno, pues no puedo dejar de mencionar al maestro Ferrara. El maestro Ferrara para mí fue un papá, un padre, un mentor. Me ayudó muchísimo ya primero en Siena y después en Roma. Y después ya tuve la oportunidad de tomar clases con otro gran maestro que también, todos en la Filarmónica de la UNAM, que está cuando yo trabajaba allá, me decían que era mi abuelito, era el maestro Efrem Kurz, un súper director que me enseñó todo. Él fue el director musical de Ana Pavlova 40 años. Entonces, todos los ballets del mundo se los sabía de memoria. Él incluso había estrenado muchos. Entonces, toda la emoción y todo lo bonito que es el ballet, él me lo transmitió. Yo prácticamente si sé algo de ballet es precisamente por el maestro Efrem Kurz, que fue un viejito precioso. Y también tuve la oportunidad de tener otros dos grandes maestros, que tomé algunas clases con Leonard Bernstein y con el maestro Ruggiero Ricci. O sea, dos grandes de la música, dos grandes genios. Y bueno, esos han sido mis maestros de lo que yo considero mi carrera, de solamente el acordeón, el violín y por supuesto la dirección de orquesta.
Pues humildemente, ¿no, maestro? Un currículum hay un poquito sencillito para que se den cuenta de la gran trayectoria que tiene el maestro Eduardo Álvarez. Maestro, ¿y cómo fue su camino por el violín? En qué orquestas estuvo? ¿Y cómo es que decide pasar del violín a ser director de orquesta, maestro? Bueno, la idea de ser director de orquesta fue desde que inicié en el conservatorio. De hecho, conservo mi credencial del primer año en el conservatorio y dice primero de violín y primero de dirección de orquesta, que me aceptó el maestro Sabín porque yo ya había terminado la carrera de acordeonista. Entonces, yo ya sabía solfeo, sabía armonía, contrapunto, en fin, yo ya había terminado todas las materias, pero quise empezar, lógicamente, el primero de violín, porque yo no sabía el violín y no sabía nada de la dirección de orquesta. Sin embargo, a mí me marcó mucho como a los 10, 11 años, no me acuerdo si fue a los 10 o a los 11, creo que fue a los 10 años, estaba yo en la Escuela Nacional de Música y yo les voy a confesar algo que no debía de haber hecho, pero lo hice, que era salirme de las clases de solfeo. O sea, me aburría enormemente el solfeo. Tengo el oído absoluto, entonces daba el maestro, me acuerdo del maestro de solfeo, el maestro Manuel Reyes Meave, que era el director de la escuela para colmo de males, daba los dictados y yo los tomaba y yo decía, pues yo ya acabé, o sea, y nosotros andaban ahí buscando las notas y los acordes y todo, y yo ¿qué hago? No, yo ya me voy. Entonces, un día me permitió salir y dijo, ya vete de aquí, tú ya me salgo, y escucho un ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música. Y como imán llegué y ahí me quedé. Entonces, en las siguientes clases durante 2 o 3 años, ¿sí? Yo estaba, o sea, terminaba lo de la clase rápido y salía yo corriendo para ir al ensayo, ¿no? Y el maestro Ivo Valentis Cardovi, que era la segunda viola de la Sinfónica Nacional de México, era el director de la orquesta. Y un día lo mandaron llamar, algún problema en su casa, no sé qué pasó, y yo estaba en el salón ese, pues, sentadito así, a mis 10 años, sentadito así, y estaba escuchando la novena de Beethoven. Estaban ensayando ya con coros, con solista y todo, y con solistas, y de repente se voltea el maestro Valenti, que yo suponía que no me veía, por supuesto que sí me veía, ¿sí? Y me dijo, tú, niño, ven acá. Yo ¿por qué? O sea, yo estoy aquí quietecito sin moverme, ¿no? Venga para acá. Entonces, ya fui, sí, maestro. Me dijo, ¿has estado en los ensayos, verdad? Sí, maestro. Dice, ¿ya conoces esta obra? Sí, maestro. ¿Me da la batuta? O sea que aquí tengo una batuta, porque estoy dando clases de dirección de orquesta, ya saben ustedes. Tengo aquí mi batuta. Me dijo, toma la batuta. Me subió en una silla porque yo medía 1 metro con 10 centímetros, chavito. Y me subió a un banco y me dijo, márcale mientras yo regreso. Ah, pues está bien, pues se va. Y yo me quedo enfrente de la orquesta, enfrente de los coros, enfrente de los solistas, y le digo, ¿y ahora yo qué hago aquí? No. Entonces dije, pues, compás número tal, entonces empecé a moverle. O sea, yo no sabía nada de dirección de orquesta, yo era acordeonista, entonces era la primera vez que yo tenía una batuta en mi mano, entonces pues empecé a hacer así, pero pues obviamente yo ya tenía la relación de la obra en mi oreja, y de repente el primer corno, que me acuerdo muy bien, era el maestro Ezequiel. El maestro Ezequiel fue mi primer corno en la Sociedad Filarmónica y después en la Filarmónica de Acapulco, ya falleció desgraciadamente, pero fue un súper maestro. Y estábamos tocando, y obviamente el himno a la alegría, ya con todos, y de repente escuché un fa natural. Ustedes saben perfectamente bien que la sinfonía está en re mayor, entonces es fa sostenido y do sostenido. Entonces, pues de repente escuché, valga la expresión, que Ezequiel había tocado un fa natural. Entonces hice así y todo el mundo se cayó. Y dije, ay, mira, funciona esta cosa, ¿no? Y entonces le dije, perdón, maestro, pero en el compás número tal debió de tocar fa sostenido y se oyó un fa natural. Yo creo que, nunca me lo dijo, pero yo creo que lo hizo a propósito, a ver si yo la pescaba. Y entonces se volteó y me dijo, sí me dijo, me acuerdo muy bien, me dijo, sí, maestro, disculpe. Pero no, pues no hay bronca, ¿no? Y ahí seguí, y yo me seguí, y al final yo me di cuenta que era el final, porque de repente yo estaba totalmente absorto en lo que estaba escuchando. Imagínense, para mí era el impacto sonoro por primera vez tener la orquesta y los coros aquí.
Una cosa es cuando uno está en el público, y ustedes lo saben perfectamente bien, y otra cosa es cuando están en la orquesta, y otra cosa es enfrente de la orquesta, así ya como director. Entonces de repente oigo que aplauden, volteo, y oh sorpresa, estaba el maestro Valenti, estaba y el maestro Manuel Reyes Meave, el director y mi maestro de solfeo, y yo, santa, ya me corrieron, o sea, ya buenas noches. Entonces ya la orquesta me aplaudió, ya me fui, y pues yo me quedé así muy contento, pero eso me marcó, ¿sí? Porque cuando yo llegué a la casa le dije a mi papá, yo tenía 10 años, le dije, yo voy a ser director de orquesta, o sea, no sé qué vaya a pasar en mi vida, pero director de orquesta sí voy a ser. Claro, lógicamente tuve que tener un aprendizaje muy importante con el acordeón y después con el violín. Yo, evidentemente, ya conocía más de la música y sabía que para hacer, o para conocer, mejor dicho, lo que era un director de orquesta, tenía que manejar a fuerzas un instrumento de cuerda, ¿sí? Mi rodada, como ustedes ya lo saben, pues no es muy alta, yo no tengo la mano así muy grande, entonces, contrabajo, maestro, el contrabajo era como 2 veces lo que era yo, entonces, olvídalo. El cello, misma historia. La viola, así, ¿no? Tenía que ser, ¿no? Entonces, el violín para mí fue lo mejor, porque, bueno, pues evidentemente eso me dio una gran libertad y sobre todo, mejor dicho, un gran conocimiento de lo que estaba yo haciendo precisamente como músico, ¿no? Fer, mi mujer me está pasando mis credenciales, algunas credenciales del conservatorio, miren. Wow. Ahí más o menos se ve. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ahí se dicen mis materias, en 1978, ya llovió, ¿verdad? Un rato. En 1974, miren nada más. No se vayan a burlar de la foto, por favor. No. No se alcanza a ver más. Ay, qué bueno. Ahí está. Problema. Sí, pero aquí, mira, por ejemplo, ya estoy en 1974, estaba yo en tercero de solfeo, en tercero de violín, conjuntos corales, orquesta sinfónica, orquesta de cámara, tercero de apreciación musical, en fin, fueron maestros míos, por ejemplo, el maestro Carlos Groy, que era sensacional, el maestro Rodolfo Hafter, o sea, brr. Entonces, todo ese aprendizaje con el violín, primero con el maestro Eisenberg y después con el maestro Vasca, me dio una gran seguridad para saber cómo se tenía que manejar, obviamente, la cuerda a nivel orquesta. También tomé un año de oboe, también tomé un año de fagot, tomé un año de corno, tomé 4 años percusiones con el maestro Carlos Luyando, allá en la Escuela Nacional de Música, y finalmente hasta un año de canto tomé con el maestro Charles Laila en el conservatorio, ¿no? Entonces, pues precisamente todo para ser director de orquesta, digo, para conocer evidentemente la técnica de cada uno de los instrumentos que componen la orquesta sinfónica. Y mi paso del violín, pues yo sabía que no iba a ser yo el gran violinista, sin embargo, contestando a tu pregunta, Linda Elcita, lo que hice fue ingresar primero, estuve como 5 años como concertino de la orquesta del conservatorio. Después, un día, algunos amigos y compañeros del conservatorio me dijeron que había una audición al día siguiente en la Filarmónica de la UNAM con Eduardo Mata. Le dije, pues mucho gusto, y yo ¿qué quieren que haga? No, pues que nosotros vamos a ir, pues que les vaya bien, vente Paganini, ya me decían Paganini. Yo, ¿qué están locos que voy a estar yo yendo a la FUNAM? Están como locos, a mí me falta todavía mucho para aprender. Tú vente, me estuvieron diciendo como 3 horas, le dije, ok, ya, voy a ir, al fin, en la mañana no tengo nada que hacer, y me voy a ir, y fui, y sorpresa, digo, allá en el Teatro Justo Sierra, ahora tomado, en fin, cosas tristes, ahí de la UNAM, llego al Justo Sierra, y evidentemente, pues la FUNAM ahí, y pues había que hacer la audición, entonces hago la audición, me acuerdo que eso me acuerdo muy bien, teníamos concierto ese mismo día con la orquesta del conservatorio, allá en el conservatorio, en el Auditorio Silvestre Revueltas. Pero entonces yo, como concertino, pues yo ya iba de traje, porque yo ya no llegaba a casa de mis papás, sino yo ahí en el conservatorio, acá, o sea, después de la audición, me iba al conservatorio, iba a tener clases, comía ahí, y en la cual a las 5 tenía ensayo acústico y concierto a las 7, 8 de la noche con la orquesta del conservatorio, con el maestro Sabín dirigiendo y yo siendo concertino. Entonces llego y me dice Eduardo Mata, a ver muchachito, me dijo, ¿cuántos años tienes? Tenía yo 21 o 22 años, y me dice, ¿qué vas a tocar? Le dije, pues el Scherzo y Tarantella de Wieniawski.
¿Ya? Pues tócalo, sin piano ni nada, así, y ahí toqué, que yo estaba tocando eso como mi material normal de violinista del conservatorio. Y entonces acaba y me decía, pues muy bien, muchas gracias, adiós, pues adiós, que te vaya bien, ya me fui. Entonces ya llegué al conservatorio, tomé mis clases, hice el concierto, muy bien, tal. Evidentemente en esa época no había teléfonos celulares, ni mucho menos. Llego a la casa de mis papás en la noche, después del concierto, y mi papá con una cara de este tamaño. ¿Dónde estabas? Pues en el conservatorio. Pues te están hablando del conservatorio. ¿Cómo que me están hablando? Pues si vengo de ahí, tuve concierto, mira, aquí está el programa, no sé cuál es el problema, papá. Dice, pues no sé, está hablando un señor ahí que le hable, es urgentísimo. Bueno, pues ya le hablo. El jefe de personal de la FUNAM, en esa época era el señor Arnaldo Espinosa. Y aparte, eso era en la mañana, pero en las tardes él era el administrador del conservatorio. O sea, era parte fundamental. Pero no sé por qué no me dijo nada en el conservatorio y me empezó a hablar, o se le fue el avión, lo que fuera. Entonces, cuando ya llegó yo, le dije, bueno, ¿cuál es el...? Entonces mi papá me dijo, que le hables, ahí dejó su teléfono. Se van a reír ustedes, me acuerdo perfectamente del teléfono, 563-6560. Entonces, ahí marqué, ¿dónde estabas? Le digo, pero por puros regaños aquí, ¿cuál es el problema? Oiga, maestro, pues estaba en el conservatorio, no tuvimos concierto. Dice, claro. Dice, bueno, qué bueno que ya estás aquí. Mañana nos vemos en el teatro a las 8:30 de la mañana. ¿Y cómo para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para que toques el violín. Digo, ¿otra vez? Pues, ¿qué? No, tienes que tocar con la orquesta. ¿Y por qué le tengo que tocar la orquesta? ¿Cómo que por qué? Porque ya ganaste la plaza. Pues qué bueno que me dicen. Por ahí hubiéramos empezado. Ay, pues, entonces dije, pues qué padre, ya gané. Pues mañana. Y mañana, más ensayo general, era un viernes, y concierto en la noche. Y yo, dije, bueno, pues sí, señor Arnaldo, mañana nos vemos. Entonces, ya voy con mi papá. Dice, ¿qué pasó? Dije, pues, te tengo que contar algo que tu hijito hizo, ¿no? Sin decirle nada a nadie, pues me presenté a la audición. ¿A cuál audición? Pues de la Filarmónica de la UNAM. ¡Ay, llegó! ¿Cómo te presentas? Si no le dijiste nada a tu maestro y te vas a quemar ahí, ya no te van a volver a querer escuchar. Le dije, no, no me empieces a echar tierra, que ya gané y gané la plaza. ¿Cómo que gané? Pues sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. Pues no sé, es la primera vez que estoy como profesional. Entonces al día siguiente, sorpresa, bueno, pues ya me presento y me sientan ahí me acuerdo muy bien, en el tercer atril, silla izquierda de los violines segundos. Dije, bueno, pues aquí, digo, yo el concertino de la Sinfónica del Conservatorio, digo, no era el gran violinista, pero pues ya me podía yo más o menos defender. Entonces estamos así y de repente se levanta el jefe de los segundos, que después fue concertino de un gran amigo mío, Lorenzo González de Gortari, un gran violinista, gran concertino. Se voltea y me dice, tú eres el nuevo, ¿verdad? Te dice Paganini. Sí, maestro, ven acá al primer atril. Yo, ¿por qué el primero? O sea, ¿por qué la agresión? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, ahí me quedé, y ahí me quedé un buen rato, ¿no? Y, bueno, pues para mí fue un aprendizaje brutal, bestialmente bueno. No solamente con mi queridísimo tocayo, en paz descanse, Eduardo Mata, sino después con los demás directores que transitaron ahí en la Filarmónica de la UNAM. Ahí estuve un buen rato, como 5 años, y después estuve también fundé yo, junto con el maestro Jorge Velasco, la Academia de Música del Palacio de Minería, que ahora se llama Sinfónica de Minería. Nosotros la fundamos y después de ahí yo tuve la fortuna no solamente de ser violinista, fui gerente general de la orquesta, fui subdirector de la misma, y después me mandaron llamar de la Filarmónica de la Ciudad de México, que se estaba armando prácticamente. Entonces, de ahí renuncié yo a la FUNAM y a Minería, y ya me fui a la Filarmónica de la Ciudad de México. Y hasta ahí solamente toqué en esas orquestas. Claro que de repente tocaba en la Sinfónica Nacional, en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que me hablaban, que me invitaban para algún trabajo, para algunos conciertos, pero básicamente ese fue mi tránsito por las orquestas sinfónicas profesionales. Y con la Filarmónica de la Ciudad de México, bueno, pues llegué a ser el asistente de los segundos violines muchos años, como 7, 8 años, y lógicamente fui su director asistente y después fue su director artístico. Así que bueno, pues esa es la historia.
Ya los aburrí. No, al contrario. Siempre es un gusto platicar con usted, maestro. Gracias. Es una historia que realmente yo personalmente nunca imaginé, maestro, que usted hubiera llegado así de esa manera a donde está hoy, o bueno, al parteaguas que lo inició para donde está el día de hoy. Y pues bueno, creo que todos tienen un camino, o todos tenemos un camino muy especial, ¿no? Para llegar a la música. Algunos vienen de familia de músicos, otros llegan por azares del destino. Y bueno, ya nos compartió usted hoy de qué manera llegó el maestro Eduardo Álvarez a la música.